Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia que nadie esperaba ha provocado un verdadero terremoto emocional. Aslember ha tomado una decisión definitiva respecto a Özkan Deniz. Esta vez no voy a perdonarlo, por mucho que lo quiera, habría dicho la actriz a su entorno más cercano, una frase que desató una ola de reacciones en las redes sociales. Miles de comentarios comenzaron a circular de inmediato, con los fans divididos entre quienes apoyan su determinación y quienes aún sueñan con una reconciliación. Todo comenzó hace unas semanas, cuando ambos coincidieron en un evento privado en Estambul. Testigos aseguran que el reencuentro fue tan inesperado como intenso. Asl, con un vestido sencillo pero elegante, evitó el contacto visual en todo momento, mientras Özkan parecía buscar una oportunidad para hablar con ella. Solo quiero explicarle lo que de verdad pasó, habría dicho el actor, pero Asl se limitó a responder con frialdad, ya escuché suficientes explicaciones. Desde entonces, los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a multiplicarse, pero la realidad parece muy distinta. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que Asl ha cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. Ha llorado demasiado, ha esperado demasiado. Esta vez está decidida a pensar en ella misma, dijo una amiga cercana, confirmando lo que muchos intuían, Asl no quiere repetir los mismos errores del pasado. Por su parte, Özkan no ha permanecido en silencio. En una entrevista reciente, el actor pareció enviarle un mensaje indirecto. A veces el amor no desaparece, solo se transforma en algo que duele menos, confesó con voz temblorosa, mientras los medios especulaban que hablaba precisamente de Asl. Los fans no tardaron en reaccionar, algunos lo acusan de intentar manipular los sentimientos de la actriz, mientras otros creen que su arrepentimiento es sincero. En medio de toda esta tensión emocional, un detalle ha llamado la atención del público. Asl eliminó de sus redes sociales todas las fotos antiguas con Özkan. Un gesto simbólico, pero contundente. No quiero mirar atrás, habría dicho a su entorno, dejando claro que su decisión no tiene marcha atrás. Sin embargo, una historia de amor tan intensa no se borra fácilmente, y muchos se preguntan si realmente podrá seguir adelante sin mirar atrás. Los medios turcos no tardaron en seguir cada movimiento de ambos. Hace pocos días, Özkan fue visto en un café del Bósforo, mirando al horizonte durante largos minutos. Testigos aseguran que parecía perdido en sus pensamientos. No ha sido un día fácil para él, comentó un amigo del actor. A pesar de todo, sigue enamorado de Asl. Esa afirmación encendió nuevamente las redes, donde los fans comenzaron a debatir si el amor merece una segunda oportunidad o si, como dice Asl, algunas heridas simplemente no se pueden curar. Los días siguientes al último encuentro entre Aslember y Özkan Deniz estuvieron llenos de especulaciones, emociones y silencios cargados de significado. Mientras algunos medios afirmaban que Özkan había intentado comunicarse con ella nuevamente, otros aseguraban que Asl había cambiado su número de teléfono para cortar toda posibilidad de contacto. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de ambos, llegó incluso a publicar fotografías donde se veía al actor saliendo de un estudio de grabación con un ramo de flores blancas en la mano. No es para una producción. Es algo personal, comentó un periodista que presenció la escena, desatando aún más teorías. Al mismo tiempo, los seguidores de la actriz celebraban su nueva actitud. Asl está más fuerte que nunca, escribían en redes, destacando su serenidad en las últimas apariciones públicas. En una entrevista para una revista de moda, la actriz dejó entrever su estado emocional actual. He aprendido que amar no significa perderte a ti misma, dijo con una sonrisa tenue, mientras el periodista notaba el brillo en sus ojos al mencionar el pasado. Muchos interpretaron esas palabras como un cierre definitivo, un mensaje a Özkan y a todos los que seguían esperando un regreso. Por su parte, Özkan parece estar atravesando un periodo de reflexión. En una grabación que circuló en internet, se le escucha ensayando una nueva canción cuya letra dice, si el destino nos separa, ¿por qué mi alma aún te llama? Los fans,
conmovidos, inundaron los comentarios con mensajes de apoyo, mientras otros insistían en que debía respetar la decisión de Asl. Déjala volar, si realmente la amas, escribió un seguidor, reflejando el sentimiento general de una audiencia dividida entre la nostalgia y la razón. El ambiente se volvió aún más tenso cuando un programa de televisión filtró supuestos mensajes de texto entre ambos, en los que Özkan habría intentado disculparse una vez más. No quiero perderte del todo, decía uno de los mensajes, según el reportaje. La respuesta de Asl habría sido breve, pero contundente: ya te perdoné, pero no quiero volver. Esa frase se volvió viral en cuestión de minutos y fue replicada miles de veces, convertida en un símbolo de empoderamiento. Sin embargo, detrás de la fortaleza de Asl, algunos cercanos aseguran que no ha sido fácil. Todavía le duele, confesó una persona de su círculo más íntimo. Aunque intenta mantenerse firme, hay noches en las que mira viejas fotos y se queda en silencio. Esta revelación humanizó aún más su decisión ante los fans, que comenzaron a enviarle mensajes de cariño y apoyo. Las redes se llenaron de frases como "todos merecemos paz" o "Asl, eres un ejemplo para muchas mujeres". Mientras tanto, Özkan fue visto nuevamente, esta vez en un estudio de grabación más pequeño, acompañado solo por su guitarra. Fuentes cercanas aseguran que está preparando una balada inspirada en su historia con Asl. Es su manera de cerrar un ciclo, comentó un productor musical. Pero aún no sabemos si lo conseguirá o si cada nota le recordará lo que perdió. El público, expectante, ya habla de la posible canción del adiós, un tema que podría convertirse en un éxito inmediato si logra transmitir la profundidad de su sentimiento. En redes sociales, el debate continúa. Algunos aseguran que el amor entre ellos aún no ha terminado y que el tiempo podría unirlos nuevamente. Otros, más realistas, creen que Asl está atravesando un proceso de sanación y que volver atrás solo le haría daño. En medio de esa dualidad, un comentario se destacó entre miles: a veces, el amor más valiente es el que decide soltar. Con esta frase, los fans parecieron entender que la historia de Asl y Özkan no es solo una historia de ruptura, sino también de crecimiento personal, de heridas que enseñan y de decisiones que, aunque duelan, abren el camino hacia la libertad. Nadie sabe si algún día el destino volverá a cruzarlos, pero por ahora, ambos caminan en direcciones distintas, llevando consigo el recuerdo de un amor que, aunque imposible, marcó para siempre sus vidas. No olviden dejar sus comentarios sobre esta historia en la sección de abajo y suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas novedades del mundo de las estrellas turcas.